Buenos días, estimados alumnos. Quienes habla la doctora Berta Díaz Lima, pediatra neonatóloga del Hospital María Auxiliadora. El tema a tratar es alteraciones metabólicas del recién nacido. Aunque es una presentación asincrónica, esperemos que en el foro de comunicación tengamos oportunidad de resolución de algunas dudas, ya que este tema es importante a considerar porque algunas patologías se asocian a trastornos neurológicos futuros del recién nacido. Las alteraciones metabólicas a tratar son hipoglicemia, hiperglicemia, hipocalcemia, hipercalcemia, hipomagnesemia e hipermagnesemia. Resaltadas en rojo tenemos las tres más frecuentes y más importantes. La hipoglicemia y la hipocalcemia porque se asocian a trastornos del desarrollo neurológico del recién nacido a los 4 años de vida, en un 50% cada uno. Y la hipermagnesemia porque se asocia a la patología de la madre con preeclampsia y toxemia, patología de etiología no conocida y que puede presentarse incluso en el último momento del parto. En cada uno de los temas trataremos de hacer una revisión de acuerdo a este contenido, haciendo énfasis en la definición, epidemiología, fisiopatología, clasificación si fuera necesario, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, prevención y al final conclusiones. La hipoglicemia neonatal es la alteración metabólica estrella por la implicancia clínica en el compromiso neurológico a largo plazo. No existen estudios que determinen fehacientemente el valor con el cual se determina este daño, ni el tiempo que es necesario que dure la hipoglicemia. Pero sí hay un consenso de expertos que dicen que la hipoglicemia se asocia a compromiso neurológico a largo plazo. El cerebro es el órgano que mayor consume glucosa, en un 60 a 80% de la glucosa sanguínea diaria. Es por ello cuando hay hipoglicemia neonatal, en el futuro se puede ver trastornos neurológicos a largo plazo. El cerebro tiene la capacidad de que cuando hay déficit de glucosa puede usar los cuerpos cetónicos y glicerol como energía. Sin embargo, esto también está en discusión de si es o no favorable. Definir hipoglicemia resulta ser muy controversial. No hay un valor fijo de glucosa, un valor numérico que diga cuánto es hipoglicemia, en cuanto se asocia el valor con trastorno neurológico. Probablemente la mayoría lo asocia más con una duración prolongada de hipoglicemia. La Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Endocrinología Pediátrica fijan como hipoglicemia una glicemia menor de 45 miligramos por decilitro. La Organización Mundial de la Salud fija una glucosa menor de 47 miligramos por decilitro y el Consenso Europeo de Pediatría una glicemia menor de 50 miligramos por decilitro. La mayoría de las sociedades o academias se mueven más o menos en estos valores. La incidencia de la hipoglicemia es muy variable dependiendo de los valores utilizados por los diferentes estudios. Así, por ejemplo, Harris y colaboradores reportaron una incidencia de 51% si consideraban el factor de menos 47 miligramos por decilitro y 19% si consideraban menor de 36 miligramos por decilitro.
La regulación endocrina de la glucosa está a cargo de la hormona reguladora insulina que favorece el uso de la glucosa por la célula y de las hormonas contrarreguladoras que en caso de existir hipoglicemia, a través de mecanismos de glucogénesis y de gluconeogénesis van a determinar de dar un soporte de glucosa. La producción fisiológica del recién nacido a términos de 4 a 8 miligramos kilo minuto, por lo cual se dice que la necesidad neonatal de glucosa, o sea, la velocidad de infusión de glucosa que se requiere dar al neonato, es de 4 a 8 miligramos kilo minuto. Sin embargo, diferentes literaturas indican diferentes valores, 4 a 8, 5 a 8, 6 a 8. En lo que sí hay un consenso es en lo que es en el recién nacido prematuro, donde el VIG sería de 4 a 6 miligramos kilo minuto. En forma esquemática podemos observar la fisiopatología de la hipoglicemia neonatal. Al lado izquierdo tenemos la normoglicemia, donde la producción de la glucosa es igual al consumo de glucosa. Hay un equilibrio. Esta producción básicamente está sustentada en una glucogenólisis y gluconeogénesis adecuada. Se va a dar hipoglicemia en dos casos, cuando hay poca producción o cuando hay un incremento de consumo. En algunos estados clínicos pueden combinarse ambos. En los casos de poca producción tenemos al prematuro, pequeño, retardo de crecimiento intrauterino, donde la reserva de glucógeno es baja, donde el ácido graso pardo está disminuido y por lo tanto están comprometidas las vías de glucogenólisis y gluconeogénesis. Por el otro lado, para mayor consumo tenemos los niños que están en estrés, como los asfixiados, deprimidos, los que sufren mayor consumo por sepsis. En algunos casos, como decimos, pueden estar asociados ambos, prematuro infectado, prematuro deprimido. En forma esquemática podemos ver la regulación metabólica al nacer. El parto en sí ya es un momento de estrés, por lo tanto va a haber un mayor consumo de glucosa y una disminución que hace que la insulina también disminuya. Inmediatamente entran las hormonas contrarreguladoras como es la catecolamina y el glucagón. El glucagón para, a través de su accionar sobre el glucógeno, por la vía de la glucogenólisis de un sustrato de glucosa. Y más tardíamente las catecolaminas actuando sobre los ácidos grasos libres y a través de la vía de la gluconeogénesis también puede dar el sustrato de glucosa. En relación a los factores de riesgo para hipoglicemia, tenemos aquellos relacionados a la disminución de la producción de la glucosa. La prematuridad, cuya reserva de glucógeno es pobre, es uno de los factores más frecuentes e importantes. El retardo de crecimiento intrauterino y o el pequeño para la edad gestacional también figuran como frecuentes. Todas aquellas alteraciones que tengan que ver con la alteración de la glucogenólisis y la gluconeogénesis, como es alteraciones del metabolismo del glucógeno, de la gluconeogénesis, de los aminoácidos, de los ácidos grasos, pueden dar lugar a hipoglicemia. Por otro lado, también tenemos aquellos factores que determinan un incremento en el consumo de glucosa, como es el hijo de madre diabética, el recién nacido grande para la edad gestacional, en los cuales un aumento de insulina determinado por un incremento de glucosa pasado a través de la placenta determina un mayor consumo de glucosa. Asimismo, la sepsis, la asfixia perinatal, la policitemia van a influir como factor de hipoglicemia por el incremento de consumo de glucosa. También se consideran en estos factores
la hiperinsulinemia materna, el síndrome de Bedwill-Wiedemann, el uso materno de beta bloqueadores y la galactosemia. Esta es una imagen típica del niño prematuro de los años 50, cuando recién prácticamente comenzaban a verse los avances tecnológicos y científicos para la recuperación del prematuro. Aquí podemos apreciar a un recién nacido, pequeño para la edad gestacional con cierto grado de retardo, porque podemos ver su tejido celular subcutáneo disminuido, asociado a una patología que está determinando el uso de endovenosos, sondas. Otra imagen de un recién nacido prematuro, pequeño para la edad gestacional, aparentemente más estable porque no vemos endovenoso, pero igual requiere observación y evaluación seriada. En esta imagen sí vemos a un recién nacido más comprometido en la unidad de cuidados intensivos que requiere un mayor monitoreo. Estos recién nacidos tienen mayor riesgo de hipoglicemia. Incluso los recién nacidos a términos que pueden tener depresión o asfixia, hay que monitorizarlos y hay que prevenir la hipoglicemia. En esta lámina podemos observar comparativamente un recién nacido vigoroso y un recién nacido deprimido. Considerar que el recién nacido deprimido ya está pasando por un suceso de estrés extra, por lo tanto su consumo de glucosa es mucho más grave. Esta es una imagen importante para promover la lactancia materna, donde vemos a una madre feliz, tranquila, donde sus bebitos se están lactando en forma simultánea, el famoso método de sandía. Pero desde el punto de vista de la clase, también es una forma de prevenir la hipoglicemia, ya que cuando la madre da de lactar a un bebé y el otro llora, se siente intranquila. Luego le da a medias, luego le da al otro y así sucesivamente, el riesgo de hipoglicemia es alto. Acá podemos observar un recién nacido macrosómico, un grande para la edad gestacional. Un recién nacido que durante la etapa fetal ha recibido glucosa alta y ha determinado un mayor desarrollo de su insulina. La insulina es la hormona de crecimiento en la etapa fetal. Por eso es que el niño crece. Al momento de nacer, esa insulina incrementada va a determinar un mayor consumo de glucosa y por lo tanto una hipoglicemia de rebote. También en estos niños tiene que hacerse un despistaje precoz de la hipoglicemia. Cuando existan malformaciones quirúrgicas que impidan iniciar la vía oral, es necesario que se dé un volumen y una velocidad de infusión de glucosa adecuadas para prevenir la hipoglicemia. Aquí podemos diferenciar el onfalocele, donde el cordón umbilical está dentro de la masa del ombligo, y la gastroquisis, donde el cordón umbilical está separado de la tumoración abdominal. La hipoglicemia se clasifica en hipoglicemia transitoria si esta dura menos de 7 días y la necesidad de la velocidad de infusión de glucosa es menor a 12 miligramos por kilo por minuto. Y la hipoglicemia persistente, cuando la hipoglicemia dura más de 7 días
y requiere el uso de velocidad de infusión de glucosa mayor de 12 miligramos por kilo minuto. En este último caso es necesario utilizar corticoides como la hidrocortisona de 5 a 10 miligramos kilo día en 2 dosis. La prednisona está reportada en la literatura para los casos que no se cuente con la hidrocortisona, pero dependerá del estado general del recién nacido para ver si puede ser utilizado. El cuadro clínico es inespecífico. Generalmente viene la enfermera y nos dice: doctora, el paciente prematuro está hipoactivo y no quiere tomar su leche. O doctora, el bebito que pesa 2 kilos 200 está medio dormido y tampoco quiere tomar su leche. Otras veces nos indicarán: hay un niño que presenta temblores. Es un niño que es un niño grande, macrosómico. Lo que queremos hacer hincapié acá, que a estas alturas de llevar la neonatología, nos damos cuenta que la clínica en general es inespecífica en la mayoría de los casos. Probablemente con frecuencia puede darse lo que vemos acá: temblores, pobre succión, letargia. Sin embargo, lo que más va a ayudar es conocer los factores de riesgo, lo que hemos visto con anticipación y a los cuales ustedes tienen que poner énfasis en su búsqueda para poder prevenir, que es lo más importante, no llegar a que se produzca el cuadro clínico. Para el diagnóstico de hipoglicemia, insistimos fundamental los antecedentes, la búsqueda de los factores de riesgo que puedan determinar la hipoglicemia. El cuadro clínico, como hemos visto, es inespecífico. Y en cuanto al laboratorio, si bien la glicemia es el gold estándar para diagnóstico de hipoglicemia, es una prueba que requiere su tiempo y que nosotros no podemos perder el tiempo. Por eso es que usamos las tiras reactivas, a pesar de que tienen sus bemoles en cuanto al uso. Tienen que tener una buena técnica. El uso de alcohol para limpiar el dedo, y si no se deja secar, va a alterar los resultados. Si la gota de la sangre es pequeña y se está ordeñando la sangre, también nos va a dar falsos hipoglicemia. Si el niño ha tenido, por decir, esta frialdad distal, también nos va a dar valores falsos. Ahora, de por sí, las tiras reactivas que utilizan sangre completa dan valores falsos en relación a la hipoglicemia. Ello no quita que tengamos que actuar. Se toma la muestra para glicemia y se actúa en función a un algoritmo que vamos a ver posteriormente. Este es un algoritmo de tratamiento de hipoglicemia neonatal. La principal diferenciación será si el recién nacido es sintomático o asintomático. Todo recién nacido sintomático recibirá dextrosa al 10% en agua destilada, 2 mililitros por kilo endovenoso. Y si tuviera convulsiones, sería 4 miligramos por kilo endovenoso, más una dextrosa de mantenimiento al 10% con un BIG de 5 a 8 miligramos kilo minuto. Se controla los 30 minutos. Si no se corrige, se va incrementando paulatinamente el BIG hasta un valor de 12 a 15 miligramos kilo minuto. De no corregirse, se utilizará glucagón 0.1 miligramos por kilo intramuscular. De persistir la hipoglicemia, tendría que buscarse causas de hiperinsulinismo persistente, que tiene todo un protocolo de diagnóstico. Si es asintomática, tenemos como valores de referencia
mayor o menor de 30 miligramos por decilitro. Si es menor de 30 miligramos por decilitro, también recibirá su minibolo de dextrosa y de acuerdo a las evaluaciones posteriores se seguirá la misma tónica del recién nacido sintomático. Y cuando se normalicen la glucosa, se iniciará la vía oral y se irá disminuyendo paulatinamente la vía endovenosa. Mayor de 30 miligramos, pero siendo hipoglicemia, se dará glucosa al 5 al 10% oral. Algunos autores no lo recomiendan. Algunos recomiendan lactancia materna persistente, continua, y otros fórmulas lácteas. En forma resumida y en relación al anterior algoritmo, vemos que el límite operacional estaría entre 30 a 35 miligramos por decilitro. Hay que diferenciar el recién nacido asintomático del recién nacido sintomático e iniciar tratamiento agudo en el caso del recién nacido sintomático y recién nacido asintomático menor de 30 miligramos por decilitro, con un minibolo de dextrosa en agua destilada, 2 a 4 mililitros por kilo endovenoso. Y dejar un tratamiento de mantenimiento con un BIG de 4 a 8 miligramos kilo minuto para el recién nacido a término y de 4 a 6 miligramos kilo minuto para el recién nacido pretérmino. Esta es la fórmula de velocidad de infusión de glucosa. La velocidad de infusión de glucosa es igual a mililitros por kilo multiplicado por la concentración de dextrosa entre una constante de 144. Aquí tenemos que tener cuidado en este valor de mililitros por kilo. No es el volumen total. Acá tenemos las medidas de prevención primaria de hipoglicemia. Favorecer el contacto piel a piel entre la madre y el recién nacido. Iniciar la alimentación los primeros 30 a 60 minutos de vida. Alimentar a libre demanda y reconocer el llanto como signo de hambre. No ofrecer agua, soluciones glucosadas ni leche diluida al recién nacido. Es un resumen de las actuales medidas que indica el MINSA en cuanto al contacto piel a piel y alimentación precoz de la lactancia materna. Esto es un ejemplo de caso clínico para ver las indicaciones de líquidos IVIG. Recién nacido de 33 semanas de edad gestacional, peso 1300 gramos, agua 4 al minuto y 7 a los 5 minutos. Presenta dificultad respiratoria grado moderado, nace por cesárea y con antecedente de coriamnionitis. ¿Cuál sería su indicación de líquidos IVIG para prevenir la hipoglicemia e hipocalcemia? Consideraciones. Prematuro 33 semanas, depresión al nacer y distrés respiratorio moderado, nada por vía oral. Prematuro y depresión al nacer, riesgo de hipoglicemia e hipocalcemia. Volumen requerido, 70 mililitros por kilo, por el antecedente de depresión y distrés. Si no fuera así, podría requerir 80 mililitros por kilo. Esto hace que su volumen total sería 91 mililitros al día. Calcio. Como tiene riesgo de hipocalcemia, requiere un calcio de mantenimiento, que es igual, el volumen igual al peso del recién nacido. 1.3 mililitros de gluconato de calcio al 10% en agua destilada, más 1.3 mililitros en agua destilada cada 6 horas, lo que hace un total de 10.4 mililitros. Quedando para dextrosa 80.6 centímetros. Se recomienda iniciar con una concentración del 10% en agua destilada. Hay que verificar si con el volumen que queda para dextrosa el BIG es adecuado. Aplicando la fórmula de BIG volumen sobre kilo por concentración de la dextrosa entre 144, vemos que nos va a salir 80.6 entre 1.3 multiplicado por 10
y dividido todo entre 144, un BIG de 4.3 miligramos kilo minuto. Lo recomendado para el prematuro, BIG de mantenimiento de 4 a 6 miligramos kilo minuto. Ello no quita que se haga un monitoreo constante, ya que tiene otros factores de riesgo que harían que pueda consumir más y hacer hipoglicemia a pesar de darle un BIG adecuado.